Montevideo fue declarada zona roja por el aumento de contagios de coronavirus. Y ahora vamos a ver imágenes de cómo evolucionaron los casos en la capital del país, que fueron difundidas por el SINAE, por el Sistema Nacional de Emergencias. Y ahí lo vemos, ¿no? De marzo hasta ahora es esto, ¿verdad? Entonces, es impactante. Es súper impactante, sí. Realmente. Es como que cambió muchísimo, ¿no? Sí, totalmente. Por esta situación, el Consejo Regional Este del Colegio Médico del Uruguay y la Unión Médica de Maldonado pidieron varias medidas para evitar que la pandemia se agrave en el este del país. Y para hablar de esto estamos en contacto a través de Robotina con el integrante de la Unión Médica de Maldonado y director del Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo, a quien les damos las buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Bienvenido a Vespertinas. Muchas gracias. Y la verdad que después de ver este mapa que acaban de mostrar, si antes estábamos con un poco de chuchos, ahora te diría que me entra mucho más el miedo y me aumenta la indignación y la impotencia. Esa es la realidad de lo que siento cuando veo estas imágenes, ¿no? Porque realmente esto, los únicos responsables, los únicos que podemos evitar que estos puntitos sigan multiplicándose por 1000, es de la conducta de cada uno de nosotros, ¿no? Acá no hay que pedirle responsabilidades como siempre se hace, o al ministro, o al presidente, o a los gobernantes de turno. Esta es la única responsabilidad de que esto suceda, es de cada uno de nosotros. Eso no hay duda, ¿no? Si cada uno de nosotros usara el tapaboca, hiciera el distanciamiento, no hubiera aglomeraciones, y si a su vez ayudaran quienes de alguna manera tienen responsabilidades para que no hayan aglomeraciones, bueno, esto no estaría sucediendo. Pero lamentablemente ustedes lo están mostrando ahí y esta es la realidad que hoy tenemos y por eso la gran preocupación que tenemos desde la Unión Médica de Maldonado, porque muchos de esos puntitos que ven ahí se están trasladando para esta zona del este, ¿verdad? Más allá de cómo se trasladan las personas, obviamente, al este del país, ¿cómo se está comportando, digamos, quienes viven en la zona este? Porque obviamente Montevideo es la ciudad más poblada, la capital del país, y evidentemente estamos haciendo las cosas mal, pero ¿cómo es la conducta de los ciudadanos del este del país? Y bueno, los números los hablan, ¿no? Nosotros veníamos con un promedio de casos de 4, 5, 8 casos, te hablo específicamente de Maldonado, pero el interior en general no teníamos muchísimo más casos, salvo los brotes obviamente que hubieron y que de alguna manera se supieron controlar, como cuando pasó en Rivera, como cuando pasó en Cerro Largo, cuando pasó en 33, y eso se pudo controlar. ¿De qué manera? De alguna forma con estas medidas que nosotros hemos planteado a los comités departamental de emergencia en las últimas horas, que fue, entre otras cosas, tomar temperatura a todo aquel que entraba a los departamentos, el tener identificada a aquella persona que entraba al departamento afectado, y en este caso nosotros le estamos sumando el tema de la aplicación COVID, ¿verdad? El que tenga todo el mundo la aplicación en sus celulares y que obviamente la tengan encendida, que es una forma al menos de poder minimizar los riesgos de aumento de casos que evidentemente los números hablan que van en aumento. Jorge. Tú me decías cómo se comportaban. Yo te puedo asegurar, hoy me mandaba una colega de Piriápolis un WhatsApp y me decía, Jorge, es increíble cómo se nota la gente que es del lugar y lo que son de afuera. Porque los que son del lugar realmente que han tomado conciencia y usan tapaboca, toman distanciamiento, pero claro, el que viene con ese espíritu de turista y de pasar las vacaciones, no está tomando la responsabilidad que hay que tener del uso del tapaboca, del distanciamiento, al efecto de evitar ese contagio, ¿verdad? Jorge, tú decías que habían pedido estas medidas, y estas medidas se plantean hacerlas ¿dónde? ¿En el peaje? ¿En qué lugar te parece que se podría llegar a realizar este tipo de medidas? Y tiene que ser a las entradas de los departamentos. Nosotros específicamente lo pusimos, a decir, al pasar los peajes, se pidió porque también se sumó la Regional Sur a lo que de alguna manera proclamó la Regional Este. Entonces la idea era, obviamente, hacerlos en los pasajes de los peajes de Solís, de Pando y de la Ruta 9, el peaje de Garzón, ¿verdad?, hacia Rocha.
Obviamente que me dirán que si lo hacen los controles en el que pasa por Pando, tiene que pasar los 3 controles. No, se supone, y eso está demostrado, como lo hicieron, por ejemplo, sobre la ruta 8 al pasar 33. Si tú seguías para Melo, te daban un papelito, quedabas identificado y lo único que hacía era mostrar el papelito que ya había sido controlado el que seguía para Melo por la ruta 8. O sea, es tener un poco de iniciativa para tratar de tener controles que por lo menos minimicen el grado de contagio potencial que puede haber por la movilidad grande de personas y de esos puntitos que ustedes mismos están mostrando. Jorge, ni que hablar que, o sea, que es una buena propuesta y obviamente que la intención es buena. El tema es si se puede poner en práctica eso que se propone, digamos, en los peajes. Estoy pensando en los que son los días en donde hay mayor cantidad de tráfico. Igual entiendo la postura, ¿no? Pero generalmente el peaje de Pando y demás son los peajes que están más concurridos. Entonces, ¿cómo hacer para justamente la logística, digamos, para llevar en práctica estas medidas? Tu nombre era... Sofía. Sofía, yo te hago una pregunta y te entiendo perfectamente y no hay duda que va a ser una demora impresionante. Ahora, yo te traslado la otra pregunta. ¿Tú te querrías morir? No, a ver, yo no estoy poniendo en cuestión una cosa con la otra. No, pero que yo estoy tratando de pensar en cosas que sean viables, por supuesto que sí. Un tema de tiempo contra un tema de vida. Porque entiendo la postura. No es un tema de tiempo, es un tema también de cantidad de personas, por ejemplo. Simplemente poner, en el caso como se hicieron, los departamentos ya demostrado que obviamente fue una logística que se armó con el Ministerio de Defensa a través de lo distinto. Claro, pero no podés comparar la cantidad de autos que pasan por minuto en un peaje de Pando que uno que va en la ruta 8 a 33. Y lo tengo claro, por eso te digo, estás poniendo y comparando un tema de tiempo con un tema de protección. No voy a tomar eso, no me ponga eso en mí porque no voy a llevar esa carga. No es la carga, pero es la misma carga que yo te digo, por eso un poco la indignación que sentimos desde el interior, porque es la misma carga que nosotros vemos que han tomado de postura ahí en la capital. Esos puntitos que están ahí no estarían multiplicándose por 1000 si cada uno tomara la conciencia y la responsabilidad que tiene que tener. Hoy me volvieron a pasar un video de WhatsApp en donde un ómnibus estaba agarrotado de gente. Iban como sardina en lata. Entonces, no me vengan con esa postura de que de alguna manera esto no se estaría planteando y no lo estaríamos solicitando si cada uno cumple con lo que tiene que cumplir. No, pero eso... Montevideo hoy está en zona roja y el resto del país no. No, pero Montevideo también está en zona roja porque tiene una densidad de población muchísimo más grande, porque tiene un traslado de personas hacia sus lugares de trabajo muchísimo más grande, porque tiene otras dificultades y otras complejidades. Sí, de ser una capital del país. Que no se tenían que haber hecho, también pues tuvieron tapabilidades que tampoco se tenían que haber hecho. Allí en Maldonado, Jorge, allí en Maldonado, fueron totalmente irresponsables. Jorge, allí en Maldonado también se han hecho un montón de cosas que no se tendrían que haber hecho. Gente que no cumple con las cosas que hay que hacer hay en todo el país. No se puede estigmatizar a la capital. No estamos estigmatizando. Yo creo que sí. Lo que yo estoy viendo desde el interior es que de alguna manera en la capital no están cumpliendo como deberían de cumplir, como estamos cumpliendo en el interior, todas las medidas que nos han dicho el Poder Ejecutivo. Y los números hablan y nos avalan. Por eso Jorge, no están cumpliendo todo lo que están cumpliendo, porque vemos varios casos de fiestas clandestinas, de aglomeraciones, o sea, porque si no habría ni siquiera... Lo que pasa en Rivera, por ejemplo. Claro, pero mismo Maldonado. Sí, también. Pero además, el tema, por ejemplo, del ómnibus abarrotado de gente, ahí quien tiene también la responsabilidad, es la empresa que transporta. O sea, esto es una cuestión colectiva, no es una cuestión de la capital versus el interior. Y por eso estamos de alguna manera solicitando una forma de control para tratar de minimizar el que esos contagios, entre comillas, que pueden haber potencialmente hacia la zona este por el gran traslado de gente se pueda minimizar, y que aquella gente que se de alguna manera demuestre que está con temperatura alta o que tenga alguno de los y que esté identificado por lo menos para hacerle seguimiento correspondiente, poder minimizar todo el tema que se nos va a trasladar, porque aparte hay un tema hasta de los centros de salud que tenemos en la regional este. No tenemos las camas que tiene Montevideo. Entonces eso es la gran preocupación que tenemos, y que no, sinceramente no les noto que ustedes estén tan preocupados como nosotros. Discúlpenme que se lo diga. Yo realmente digo, cuando me hablan el tema de tiempos y el tema, yo lo que me preocupa es que esos puntitos se sigan multiplicando.
Y no es un tema de Quizás buscar si empezáramos a trabajar todos Acá juntos los como responsables país y somos dejáramos todos. de echarnos las culpas unos a otros, quizás estaríamos en una mejor situación. En fin, vamos a ver cómo sigue entonces la temporada en el Este y por supuesto que sí me uno al mensaje que dijo al principio de que nos tenemos que cuidar todos y que es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer las cosas como las tenemos que hacer. Lo tengo claro y ojo, no quiero que me quede ahora el mensaje final como que yo estoy Montevideo contra el interior. No es ese el mensaje, todo lo contrario. Lo que yo estoy diciendo, ojalá tengamos una buena temporada, ojalá tengamos muchísimo disfrutar de las vacaciones y de tener mucho turismo, pero el mensaje es, por favor, cuidémonos y cumplamos con lo que nos están diciendo las autoridades. Es no aglomerarnos, tener tapabocas, el lavado de manos. Si cumplimos cada uno de nosotros con esos puntos, la curva se aplana, de eso no hay ninguna duda. La curva se aplana si somos todos responsables y cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Muy bien. Jorge Curbelo de la Unión Médica de Maldonado, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Gracias a ustedes. Que tenga buena tarde.